Vive la pasión del deporte con la poderosa. Siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Podcast de Radio América. Episodio 10, temporada 3. Con Jesús Navas, exfutbolista del Club Olimpia Deportivo. Moderado por el periodista Rodolfo Molina. ¿Qué tal, seguidores de la poderosa Radio América? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Siempre, siempre, siempre sobre la jugada. Hoy con un invitado especial, con un invitado que nos tiene muchas cosas de que hablar de fútbol. Vamos a platicar sobre su carrera dentro de las canchas de juego, también a platicar sobre la actualidad del fútbol nacional y, por qué no, de ese equipo que nos une a todos, o probablemente la única vez en que todos los hondureños estemos juntos, que es cuando juega la selección. Así que le doy la bienvenida a este espacio al gran Beto Navas. ¿Cómo está, Beto? Gusto saludarte, Fito. No, para mí es un privilegio estar por acá, en este programa tan visto y en este podcast. Y bueno, estamos a la orden para todas las inquietudes que puedas tener. No, perfecto, Beto, perfecto. A ver, contanos un poco de cómo te describirías fuera de la imagen, de la figura del fútbol. ¿Cómo sos como tipo, como hombre? Familiero, sociable, persona normal. Y bueno, tratando de ser una persona ejemplar, tanto en el plano familiar, en el plano social, en el plano como civil. Y bueno, ahí la llevamos. ¿Sos padre de familia? ¿Tenés 3 o 2 hijas? Tengo, Fito, fíjate, 3 hijos. Tengo 2 niñas que son mayores, una de 16, una de 15, y nos vino el bebé de 2 años. No. Que se nos vino en el minuto 90. Yo creo que nos vino ahí con pelotazos al área. A puro centro. Sí, entonces Dios nos dio esa bendición de tener los 3 hijos y bueno, al final se nos vino el varoncito, ¿no? ¿A qué te dedicas, Beto, hoy que siempre fuiste un tipo muy callado, reservado, de pocos bajos? Y hoy, obviamente, alejado me parece, del fútbol. No sé, ¿cómo estás? ¿Seguís jugando? Sí, juego a nivel de veteranos, quizás alguna potra que nos inviten algunos amigos ahí, pero a nivel de veteranos, que viene siendo como la misma ramificación de Liga Nacional, solo que a nivel de veteranos, ¿verdad? Claro. Y ahí estamos, jugamos un equipo del sur que se llama Tigres FC, donde coincidimos también con algunos exjugadores como Melvin Valladares, como Miguel Castillo, como Fernando Castillo, que fueron compañeros o coincidimos también a nivel profesional o a nivel de ligas menores. Y bueno, ahí estamos siempre tratando de estar involucrados un poco a nivel de fútbol. Ya a nivel fuera de fútbol, pues tenemos unas empresas ahí a nivel de suministros de limpieza, hace aproximadamente unos 7, 8 años. Y bueno, ahí estamos haciendo la lucha. Beto, y ahora que te enfrentás o que jugás en los mismos equipos, por ejemplo, de Miguel, fuiste compañero de Miguel, sí, compañero, pero sí. También tuviste de rival, y también a Melvin Valladares, ¿no? Sí, correcto. Y lo tuviste de rival. ¿Ahora qué se dicen? Porque imagino que en algún momento hubo alguna fricción, pero ahora que eso es camaradería. No, yo, por ejemplo, a Miguel y a Fernando los conozco desde los 15 años prácticamente. Antes de ser profesionales, fuimos compañeros en segunda. También en lo que es la cuestión que no es profesional, y con Melvin obviamente fuimos rivales, y ahorita ya a nivel de, digamos, de veteranos, pues hemos adquirido una amistad un poco más, tenemos una interacción un poco más grande. Y bueno, en esos viajes que vamos al sur o las veces que coincidimos, pues contamos anécdotas del fútbol, ¿verdad? Cuando fuimos compañeros o cuando éramos rivales, ¿no? Y en algún momento de esas conversaciones que tienen, las pláticas largas, se dice, no sé si les pasó, que te acordás cuando me pegaste aquella patada, aquel codazo en aquel clásico. Yo a Miguel una vez, un video de Real España, le hice un cañito, pero él no quiere reconocer. Él no quiere reconocer, pero lo voy a conseguir ese material. Le metí un cañito y se enoja. Dice que no, que es mentira, pero quiero conseguir ese material. No, la verdad que, bueno, de hecho con Fernando a nosotros nos subieron de segunda a primera. Sí. Cuando estuvimos con el profe Nahum Espinosa, Juan Carlos Espinosa, el profe Juan Flores, nos subieron a primera división. Y bueno, y con Melvin está Luis Sosa, también un tipo que estuvo de arquero en Juticalpa, en Potros, y otros jugadores que son allá de la zona sur. Beto, ¿te acordás del momento en el que te enamoraste del fútbol? Yo creo que he estado enamorado siempre del fútbol. Sí, sí. Siempre tuve esa pasión, ¿verdad? Desde que uno era niño.
con sueños, con deseos, con anhelos. Y al final creo que fuimos privilegiados y bendecidos de estar en un club selecto de jugadores que han llegado a nivel profesional, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto no es fácil. Tú lo sabes, tú fuiste jugador. Y bueno, a veces se combinan varios factores para llegar al profesionalismo. Hay jugadores que quizás no tuvieron esa posibilidad, pero que tuvieron muy buenas condiciones también. Beto, y esa parte de la disciplina, el carácter, la consistencia, es algo que pocos jugadores lo logran mantener, y por eso es que en el pascón que le dicen a uno en el fútbol, son muchos los que se van y son pocos los que van quedando. Claro, es como te digo, es multifactorial, ¿verdad? Mi caso especial creo que es un caso bien especial en el sentido, por ejemplo, que yo no tuve, por ejemplo, una formación de decir en infantil, juvenil, de estar en Moco, Premoco. En la Kennedy, ¿no? En la Kennedy, bueno, tú lo sabes. Pero yo empecé a jugar, digamos, a nivel federado a los 15 años y no tuve esa formación. Entonces, ese también es otro de los problemas que consideraría yo, que también el nivel de maduración quizás del jugador, ¿verdad? Porque no tiene esa formación. En mi caso, empecé a jugar federado a los 15 años y bueno, gracias a Dios debuté un poco, yo consideraría tarde, porque ya debuté de 22 años. Debuté de 22 años, que en este digamos que es una edad ya grande. Sí, ya está grande. Y, por ejemplo, en este contexto de la actualidad es bien difícil porque está el torneo de reservas. Y el torneo de reservas, tú sabes, que es menos de 20. Y si no, se van dispersando los jugadores y se van perdiendo, ¿verdad? Pero bueno, tuve esa bendición y esa posibilidad de poder jugar a nivel federado desde los 15 años, y ahí se fueron desarrollando los hechos hasta llegar al profesionalismo. De pequeño, Beto, ¿a qué jugador admirabas? ¿Qué jugador intentabas imitar en la cancha en algún momento? A nivel nacional, a nivel internacional. En general. Si tenés nacional y tenés internacional, bueno, bien. Quizás no llegué al tema de idolatría, pero sí como referencia, ¿verdad? Sí. A mí me gustaba mucho cómo jugaba, por ejemplo, en Olimpia, me gustaba cómo jugaba Wilmer Peralta. Sí, Wilmer Peralta. Cuando yo iba al estadio, por ejemplo, a ver a Olimpia, yo iba a ver más a Wilmer Peralta, sus movimientos, su último pase, su asociación, sí, cómo se movía, el juego combinativo, espacio, cómo encontraba espacios, la ocupación de espacios que él tenía. Y era un jugador que me gustaba mucho. Cristian Santamaría en su momento también, que después unos los tuvo como compañeros. Y bueno, a nivel internacional me gustaba mucho Ariel Ortega también. El burrito Ortega. El burrito Ortega, sí. Qué grande. No, y creo que se asemeja un poco a las características mías de enganche, de arrancar, de ese cambio de ritmo. Y más o menos esas eran las referencias. ¿Qué fue lo primero que, no sé si te lo recordás, pero vamos a intentarlo? Lo primero que se te vino a la cabeza cuando te dicen que vas a debutar en Olimpia. Uy, o sea, imagínate que yo en el año 2001, me recuerdo, ¿te acuerdas la final que Olimpia pierde con Platense? Sí, acá en el Nacional. El gol de Ronnie Morales. Sí. Yo andaba en el estadio. Bueno, toda la niñez yo iba a ver al Olimpia, ahora me iba a Sol Norte, pero ese partido en específico, 2001, tenía, vamos a ver, 19, casi los 20 años. 20 años. No estaba ni siquiera en segunda división. Y me acuerdo que era una publicidad. Le vamos a regalar la publicidad a Pepsi ahorita, ¿verdad? Entonces, habían eran una lona y nos pagaban a nosotros para levantar la lona, para tener ahí. Ajá. Imagínate que un año y medio después ese equipo fue al Mundial de Clubes. Sí. Un año y medio después yo estaba siendo profesional. Entonces, llegando atando cabos a tu pregunta, 2003, fue una sensación, creo que fue una mezcla de sensaciones, emoción, alegría, y bueno, con el profe José de la Paz Herrera, que en paz descanse, él fue el que me hizo debutar.
A mí me toca en la habitación con Danilo Tosello y el Flaco Pineda me tocó. Solo monstruos habían. Casi nadie. Ahí no agarraba control, no agarraba nada. Ahí más hacia lo que ellos te decían. Y el Flaco solo me dijo, mira, véngase aquí con Tosello usted, me dice, y yo me voy a quedar. Porque era una habitación central donde habían dos y en la parte de afuera del hotel, de la habitación del hotel, había como una cama pequeña. Y el Flaco decidió irse allí. Ajá. Y me tocó irme con Tosello. Ahí no hablaba nada yo, hermano. Si el viejo Tosello se dormía a las 7 de la noche, yo me tenía que dormir a las 7 de la noche. Y él levantaba a las 6 de la mañana, me tenía que levantar a las 6 de la mañana. Pero la verdad que muy bien. Y el día que me toca debutar contra Real Patepluma, que de hecho estaba Boniek García con el Real Patepluma. Sí. Me recuerdo que nosotros estábamos en el hotel del Picacho. Y antes de salir para el estadio, yo me puse a orar en la habitación, ¿verdad? Y estaba orando. Cuando yo termino la oración y todo, me voy para el bus y estaban todos en el bus. Solo faltaba yo era el que iba a debutar. Y el profe Chelato me dice, no has debutado, me dice, y no venís ni al bus, me dice. Oye, no, tranquilo, profe, le digo que estaba orando, le digo. Entonces, entre nervios y todo. Pero la verdad que el debut salió muy bien. Consideraría de que me fue muy bien. Hice un gran partido, un partido muy completo. Y gracias a Dios, pues ahí se fue desarrollando mi carrera. ¿Y qué momento ese con el profe? ¿No? Imagínate que vos estabas orando y llegabas, sí. Y que el profe tenía... Boniek, en ese partido me recuerdo que Oscar Bonilla estaba jugando de lateral izquierdo, yo estaba de volante por la izquierda y Boniek García estaba de volante por la derecha con el Real Patepluma. Uh-huh. Pero Boniek volvió loco a Oscar Bonilla, me recuerdo. Al Pescado. Sí, y Pescado me recuerdo que se agarró con el profe Chelato y se palabrearon los dos ahí. Y en su momento le dijo Oscar, sacame, pues, le dijo. Ya en el camerino le dijo, ahora ya no te voy a sacar, le dije, la tendré que aguantar ahí. Pero Boniek ya se le miraba también ya la capacidad, la calidad y, bueno, a nivel de partido creo que fue un partido muy bueno para mí. ¿Y la primera vez que te tocó jugar a estadio lleno, cómo fue? Los clásicos. Creería yo que fue un partido... Creo que fue un Olimpia Maratón. Bueno, fíjate que, por ejemplo, a nivel de recaudaciones, por ejemplo, ese partido con Patepluma, creería yo que habían unos 2.000 a 3.000 personas. Y Patepluma venía siendo un equipo denominado de los pequeños. Eso te habla de la poca afluencia que hay ahora. Ahora hay mucho déficit. Sí, bastante. Pero el clásico creo que fue contra Maratón y Motagua. Que ya tenía 12.000, 15.000 personas en el estadio. ¿En este Olimpia de ahora serías titular, Beto? Creo que sería es un caso hipotético, pero consideraría con la gente que había ahí, tú lo sabes. Sí. Eso te pregunto. Sí, es bien difícil. Un equipo que venía del Mundial Yo tenía esa mezcla, por ejemplo, cuando llegué al equipo. El equipo que llegó clasificó al Mundial de Clubes. Y después con la generación que se sumó de Wilson Palacios, de Boniek García, de Maynor Figueroa, sí, que todos fueron a la Premier League, Boniek estuvo, Henry Thomas. Entonces, yo no quiero demeritar de ninguna manera lo que es este plantel, porque ha logrado cosas importantes. Creo que es el más ganador de la historia, sí, ¿verdad? Pero aquella generación creo que era bastante importante. Yo lo dejo para ustedes. Si podría ser titular o no. Yo consideraría que por lo menos las condiciones las tendría para poder jugar. Beto, ¿y cómo era, por ejemplo, pelear en una posición? Porque sí, recuerdo que esos planteles se tocaba pelear contra jugadores que eran después de exportación, sí, eran jugadores de selección nacional. Sí. E incluso cuando ya empezamos a tener confianza, ya por el 2009, me acuerdo, en Olimpia, 2008, 2009, en Olimpia estaba Ramón Núñez, estaba Dani Turcio. Correcto. Estaba el zurdo Hernández, Jaime Rosales y así. Correcto. Era un plantelazo el de Olimpia. Boniek García. Estaba Boniek también, sí. Y ya estaba consolidado Boniek. Tomás en creo que ese torneo. Irving Reina. Estaba Irving Reina. Sí. Incluso a veces Fran Arera lo utilizaban hasta de volante. Reinaldo Tilguar. Está el chino Tilguar que era me acuerdo de una final centroamericana Olimpia Alajuela en el Morera Soto.
Y la banca que estábamos nosotros era Danilo Toselo, Wilmer Velázquez, Ricardo James, Walter Hernández, Walter López, estaba yo. O sea, el Flaco Pineda. Estamos hablando que Wilmer Velázquez Esa era la banca. La banca. Wilmer Velázquez y Toselo eran bancas. Esa al final no la jugaron ellos. Entonces eso te habla de la calidad. Bueno, y si hacemos una recapitulación, Maynor Figueroa después 250 partidos en la Premier. Sí. Wilson 150 partidos en Premier. Thomas 75 partidos en Premier. Por ejemplo, Thomas, imagínate que Thomas dejó un contrato del Wigan en Mesa para poder venir a la MLS y estar cerca de la selección. O sea, ese era los lujos que nos dábamos nosotros en la exportación. Imagínate, dejó un contrato de Premier League. Entonces, a nivel de plantel, la verdad que era impresionante, la competitividad, el gen ganador que había ahí. Y bueno, de eso te va forjando el carácter y vas desarrollando ese aspecto o ese potencial futbolístico también. Beto, y hoy en día el jugador, no nacional, a nivel mundial, y lo decía el profe Primi aquí. Sí, lo vi que lo tuviste al profe Ramón. Sí, y me decía que hoy el jugador se preocupa más, o muchas veces, por cómo se ve el jugador que en realidad cómo juega. Que las medias rotas, que los tacos de colores. Y hoy en día sientes que esa parte, las redes sociales, ¿no? ¿Qué tantos cambios? ¿Cómo era el fútbol? ¿Cómo era antes de las redes sociales? Antes de tanta cámara, del teléfono, de tanta tecnología. Bueno, nosotros no convivimos con esa interacción de las redes sociales, esas plataformas que son tan potentes, ¿verdad? Y eso juega, digamos, un poco depende cómo lo interpretes, a favor o en contra de la nueva generación. Ahora tú vas a una disco y ahí te toman la foto y automáticamente está viralizado. Quizás nosotros no teníamos esa situación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las plataformas, ahora tú te metes a YouTube, tiene todos los partidos, puedes analizar todo lo que son movimientos. Me acuerdo que el viejo Toselo tenía esos cassettes y él los metía y ahí analizaba temas de partidos. ¿Cuando era jugador? Cuando era jugador, cassettes. Sí, en los cassettes. Los cassettes en un VHS. Estamos hablando de año 2000, ¿qué? 2003, 2004, 2005. Entonces ahora el jugador tiene esa disponibilidad, ¿verdad? De tener esas plataformas sociales o esa tecnología que te puede ayudar, pero al final te puede destruir también, ¿verdad? Sí, porque yo no sé, es raro, no conozco, puede que haya, pero yo no conozco un jugador que me diga, no, es que no te tenía porque estaba viendo en repetición un partido, estaba analizando un rival. Muy poco, el jugador poco, ahora mira muy poco fútbol. Antes nosotros era todo fútbol. Y a nivel de niñez también. A nivel de niñez nosotros todo era fútbol de 9, 8 de la mañana o lo que sea hasta en la noche. Ahora miras muy poco juego en la calle. Ahora hay mucha academia. Ahora es más académico. ¿Ve? Academia más académico, más didáctico. Todo. Sientes que bueno, decías que admirabas a Ortega, al Burrito Ortega. Sí. Y él justamente en una entrevista que hace muchos años decía que se ha perdido el jugador gambetero. Que se ha perdido. Total. Ya no hay. Me acuerdo que vos metías una bicicleta que siempre te salía. No sé cómo hacía. Sí, yo creo que se ha perdido ese sentido de improvisación, quizás un poco, ese sentido de imaginación, de esa inventiva. Y ahora el jugador es más académico. Pero más eso se aprende en la calle. En la calle. Y eso lo hemos perdido. Claro. Jugador como Pinto, por ejemplo. Sí. Con esas características de enganche, de ese 1 contra 1, de ser gambetero. Creo que se ha perdido. Y no solo aquí, a nivel mundial también. Sí. Bueno, mira Brasil. Ya no salen jugadores de Brasil gambetero. Es raro. Ahora es más, digamos que tienen ese núcleo de jugadores se va a Europa muy rápido. Entonces se pierde eso. Pierde la esencia. Sí. Quizás el argentino ha quedado un poco ahí. Quizás un poco. Sí. Por el tema del 10, ¿verdad? Pero sí, yo creo que el tema de la inventiva, la imaginación se mira muy poco en nuestro fútbol y esas son cosas que hay que elogiarlas cuando las miramos, ¿no? En el tema de selección nacional, Beto, decía el otro día Carlos Pavón que es muy fácil criticar a Rueda, pero la realidad dice que Rueda tiene que escarbar, tiene que ingeniárselas para poder armar una selección, porque, y lo acabas de decir perfectamente, antes no dábamos el lujo de tener jugadores en la Premier League, en la Serie A de Italia, cuando todavía la Serie A de las mejores ligas del mundo, lo sigue siendo, pero ya no es la mejor.
antes sí lo era, y ahí teníamos jugadores de Honduras, teníamos jugadores en Portugal, en el Benfica de Portugal, teníamos varios jugadores en la MLS también. Entonces, y hoy en día, decía Pavón, ponía el ejemplo, sin desmeritar, tenemos jugadores en la segunda división de Arabia Saudita, en la segunda división de España, tenemos jugadores en Grecia, no rinden en otros países. Entonces, esa situación para el entrenador también es compleja porque los demás países sí lo están haciendo. Sí. Bueno, te lo había dicho anteriormente, por ejemplo, Thomas había dejado un contrato de Premier para venirse a la MLS. Estamos hablando de la calidad que teníamos anteriormente, de todo ese núcleo de exportación que teníamos. Y al final creo que se repercute porque los demás países van creciendo. Panamá, los del Caribe, México, Canadá ya creció, Nicaragua ya creció a nivel de clubes. Ahora Nicaragua, por ejemplo, el Estelí a nivel de clubes llega a 2 finales centroamericanas cuando anteriormente eso no pasaba. Y llega el América de México y le gana al América de México. Y llega el Tigres y le empata al Tigres o le gana a Tigres. Entonces creo que ese aspecto de la exportación creo que nos hemos quedado cortos y repercute a nivel de selección. ¿Cómo eras en la parte de la concentración? ¿O cómo era más bien? ¿Qué hacían ustedes antes? Porque hoy en día todo es el teléfono, pero antes ¿qué hacían para entretenerse ahí dentro de la concentración? Interactuar, hablar. ¿Había juegos de mesa? Sí, algunos hacían tema de cartas. Yo, la verdad, no. Pero sí, me gusta ver bastante fútbol. Yo miraba bastante fútbol. Tratar de analizar jugadores, analizar movimientos. Pero sí, a nivel de convivencia creo que era una interacción mucho más profunda, creo, con los compañeros. Desconozco ahora porque no estoy tan involucrado en tema de camerinos el día de hoy, ¿verdad? Pero sí sé que, por ejemplo, la tecnología y lo que es el tema del teléfono, los dispositivos electrónicos, te quitan ese foco y esa focalización a la hora de poder estar en el fútbol, ¿no? ¿Quién era el más... de los compañeros que tuviste, quién era el más relajero? Relajero. Pero relajero... ¿En qué sentido? Porque... de chiste. No, yo tuve bastantes compañeros alegres. Es que una cantidad impresionante de personajes. Pero siempre hay uno que Wilfredo Barahona es un personaje. Mira que Wilfredo es el primero que lo pone ahí. Wilfredo es un personaje. Wilfredo vos lo puedes llevar de aquí a un viaje a Ceiba y ese no te repite chiste. Te morís de la risa con él. Lo subieron a Wilfredo conmigo de segunda división a primera. Pero ahí tenés Reinaldo Tilgua también es un personaje importante. Sí. ¿Serio que el chino? No, obviamente que uno no le puede quitar... la verdad que es lo que está haciendo fenomenal. Pero él como compañero era muy bueno también y tenía esa inquietud, como lo dices tú, ¿no? Y el más serio, el que no le entraba pero ni una broma, nada. Yo creo... creo que Ricardo James. El pana. Sí, es bastante serio. Walter Hernández. Sí, a Zurdo se le miraba. Sí, Walter Hernández. Seria. Lo que pasa es que ellos eran, digamos, de una personalidad un poco... que no eran tan... que se comunicaban tanto, pero a la hora de que hablaban, todo el mundo los escuchaba. Sí. Porque decían, hablaban poco. Hablaban poco, pero hablaban conciso, breve y hablaban con un fundamento importante. No, y que el Zurdo, la verdad, no necesitaba hablar mucho. No, con la imponía tanto para marcar como para llevar la pelota. Casualmente estuve hablando con él hoy y la verdad que era impresionante. Era un jugador que no le quitabas la pelota. No le quitaba la pelota y te manejaba. Pero hoy en día no jugaría mucho el Zurdo. Solo falta, porque ahora voy a abrir las manos y le pitan falta. Y ahorita que viene el VAR también, entonces quizás ahí sería un poco más complicado para él. Pero sí, era un jugador impresionante, con una calidad, trazo largo, remate de media distancia, no te perdía la pelota, criterio con la pelota, personalidad. Era impresionante. Temperamento. Sí. La verdad que todos los jugadores que tuve ahí tenían sus propias características. ¿Y en algún entrenamiento le hiciste alguna pasada a uno de los serios, de los centrales viejos, de experiencia, que después a la siguiente te la cobraron? Lo siento, profe Nerlin Membreño. Sí, fíjate que cuando nosotros íbamos a entrenar, ya me habían subido a primera y el profe Nerlin... Bueno, Membra, me recuerdo que jugábamos
Eran 3 equipos. Mira, el equipo titular jugaba contra el equipo suplente. Y nosotros que éramos la mumuja, que era la gente joven y alguna que estaba por ahí, era el tercer equipo. Entonces nosotros la mumuja estábamos esperando. Jugaba el cuadro titular contra el cuadro suplente. Después al cuadro titular lo sacaban para hacerlo descansar porque iban a jugar el partido y el cuadro suplente jugaba un rato contra el cuadro de nosotros, que era el cuadro Yitiva. Pues en ese momento en el cuadro B estaba Membra. Y pues en una jugada ahí yo le hice una ahí al profe Membra y cuando menos acuerdo tuve una patada acá, ¿ves? Me liquidó el profe. Y me recuerdo que ¿por qué le estaba haciendo eso? Me dijo. ¿Por qué le estaba haciendo eso? Entonces le dije, no, pero yo con miedo, ¿vale? Le digo, pero es que usted no me tiene que pegar, le digo yo. Entonces me dice Juan Carlos Espinosa, me acuerdo del profe, no, salite, me dice. Me sacó a mí el profe Juan Carlos. ¿Te sacó? Me sacó a mí, entonces, pero ya al final se acercó Membrain y me dijo, me pidió disculpas. Un caballero me pidió disculpas y me dijo, mire, fue un momento complicado, pero le pido disculpas. Hablando de momentos complicados, hace unos días se dio un tema bastante complejo entre Juan Luis Anangonó y Alexis Vega en maratón. El profesor Nazar, el mismo Rambo de León mencionaban que ese tipo de situaciones se dan, no siempre, son muy aisladas, pero se dan dentro de las prácticas, dentro del camerino, y se quedan ahí. El problema que se dio en un medio tiempo de un partido donde lo estaban enfocando. Los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, el detalle fue la exposición, ¿verdad? Que fue todo a nivel televisivo abierto. Y eso repercutió en una situación bien complicada que derivó en la salida de Anangonó, ¿verdad? Sí. Y estamos ¿Actuó bien maratón ahí, Beto? Depende cómo lo interpreté. Probablemente él pudo tomar una parte disciplinaria. Desconozco cuál es el código interno de maratón, su contrato, pero bueno, al final yo creo que valoro el valor de la valentía que tuvo Anangonó y de pedir disculpas y de reconocer que se había equivocado. La calentura del juego, estás en el Yankee, el 40 grados centígrados, no sabemos lo que le pudo haber dicho Vega. Pero yo, pues, al final siempre no justifico ningún acto de violencia, ¿verdad? No, obviamente, a ver, y eso que quede claro, la agresión, el acto es injustificable. El tema es que eso sucede en los equipos. Y a veces pasa más de lo que uno pensaría. Pero como se vio así, tan abierto, escandalizó muchas cosas. Sí. Y hasta cierto punto creo que Maratón lo hizo de forma correcta, porque no era la imagen del equipo la que estaba en juego. Sí, correcto. Pero bueno, al final creo que no sé si va a repercutir de forma negativa en Maratón. Esperemos que no, porque Anangonó es un delantero que quizás no tenía esa cuota goleadora, pero escuché a Mario Beata diciendo en algún momento que el trabajo quizás sucio que hacía Anangonó no lo hacía otro delantero. Entonces a veces son cosas imperceptibles, cosas que no lo ves ahí tan tangibles, pero que al final te aportaba, ¿no? La Liga Nacional, Beto, va a introducir a partir del próximo campeonato de la temporada 25-26 12 equipos. ¿Sientes que eso va a ser un ingrediente que le va a dar mayor competitividad a la liga? Yo creo que sí. Mientras sean equipos competitivos, que tengan sanas sus finanzas, que sean equipos que estén bien, que formen o configuren una buena plantilla, para mí perfecto. Yo no veo ningún problema. Y con el tema del VAR, eso no está confirmado, pero es una posibilidad muy grande de que se pueda aplicar en Honduras. ¿Sientes que también es necesario? Bueno, se está haciendo a nivel mundial, ¿no? Creo que te genera una justicia, una equidad, una transparencia mayor, ¿verdad? Y bueno, al final si se aplica y se aplica de la forma correcta, creo que bienvenido sea, ¿no? ¿Cuántos años estuviste en Olimpia, Beto? Mira, yo llegué a Olimpia 2002, yo ya entrenaba con ellos 2002, pero ahí hice mi debut 2003. Ya era parte del plantel 2002, 2003, estuvo hasta el 2009. Estamos hablando de 7 años. 7, 8 años más o menos.
Y se habla mucho del peso que tienen las camisetas. También estuviste en otros equipos, recuerdo que estuviste en Necaxa, en Vida. Necaxa, Vida, Honduras Progreso, Progreso, estuve en Guatemala cierto. también, sí. Y es cierto eso de que pesa la camiseta de Olimpia. Por ejemplo, cuando un árbitro le toca decidir una situación complicada, último minuto, un penal en contra de Olimpia. ¿Pesa la camiseta de verdad? Porque se habla mucho de eso hoy en día. No creería yo que... No. Por lo menos a nivel personal, no. No lo tomaría así, no sé a nivel de otros Pero compañeros. cuando estuviste, por ejemplo, en Vida, en Honduras Progreso, en Necaxa, y te tocó enfrentar a Olimpia, ¿sentiste Obviamente que diferencia? Olimpia tiene un peso grande por la calidad de sus jugadores, por la calidad individual, por equipo, porque tiene los mejores jugadores del país, ¿verdad? Pero a nivel de que tenga alguna ayuda en específico, no lo sentí así yo, ¿verdad? Esa es mi percepción y es mi opinión muy personal, ¿no? No, perfecto. Y te lo pregunto porque es que a veces uno lo puede percibir desde afuera o lo puede interpretar de esa manera, pero la realidad es que el que está ahí, el involucrado, el protagonista, lo puede contar mejor porque lo vivió, pues. Los equipos grandes siempre, tú lo sabes. Sí. Por lo general, quizás el beneficio de la duda se lo pueden dar, puede ser, no sé. Sí. Pero eso se mira a nivel de Real Madrid, Barcelona, lo miras con tema de la Premier League, el Manchester City, en Champions League, que al final siempre son los mismos los que terminan ganando. A nivel de mundiales, Argentina, que todavía los penales. Los siguen sacando en sí, cara. Sí, los siguen sacando en cara. Entonces, creo que al final ese es un tema de nunca acabar y bueno, creo que son percepciones muy personales. La selección nacional, Beto, ¿sientes que te quedó esa tarea pendiente? Sí, consideraría que sí. Quizás el tema de la continuidad en momentos específicos que me pudo haber jugado en contra. Pero al final estoy muy satisfecho con mi carrera. ¿Me hubiese gustado tener esa posibilidad? Sí, claro que sí. Pero bueno, al final, como te lo dije al inicio del podcast, estoy muy bendecido y fui un privilegiado de formar parte de ser un jugador profesional. ¿Y confías en que podamos ir a la Copa del Mundo? Yo creo que sí. Está la coyuntura de saber de que no está Estados Unidos, México ni Canadá, que no son los tres grandes. Pero te vas a enfrentar a rivales quizás de fuerzas más equiparables como Panamá, Costa Rica, Jamaica, vas a tener a Trinidad, vas a tener al mismo Nicaragua, Guatemala que está mejorando con Tena. Bueno, Guatemala nos ganó ahorita, ¿no? Sí. A Bermuda quizás te costó también un poco, entonces creo que las distancias se han acortado, pero tenés esa posibilidad al no tener los tres grandes de Norteamérica, ¿no? Y fíjate que hay un tema también que es bastante relevante porque aparece en Panamá, aparece en Costa Rica, ambas selecciones como las que probablemente sean las referentes de Centroamérica, ¿no? Sacando a los tres grandes del norte. ¿Sientes que Honduras está muy lejos de ellos o es más un tema de percepciones? Sería que son fuerzas muy similares, pero no podemos obviar, por ejemplo, que a nivel de resultados, ahí están los resultados. Panamá ha sido finalista de Nation League, ha sido finalista de Copa Oro. Ha sido, por ejemplo, Costa Rica ha ido a los mundiales, ha tenido actuaciones fenomenales, clasificando a siguientes rondas. El mundial pasado, por ejemplo, estuvo a minutos de haber clasificado a la siguiente ronda. Y quizás a nosotros en esas competencias tan grandes nos ha costado un poco, ¿verdad? Pero si ya lo trasladamos a duelos o a cara, creo que no estamos tan lejos, ¿verdad? Creo que hay capacidad y quizás no tenemos esa generación que teníamos anteriormente, pero tenemos algunos jugadores que son importantes también afuera, ¿no? ¿Qué te parece el Olimpia de la actualidad, el Olimpia de Espinel? Bueno, Olimpia, ¿qué te puedo decir? No lo he seguido tanto para decir de que he visto un partido completo, pero creo que a nivel de resultados, por ejemplo, si no ganas un partido es crisis, no digamos 5. Sí. Entonces, es bien difícil. Creo que lo benevolente también del formato te permite Olimpia segundo, ¿no? Sí. Y creo que la parte importante del torneo, ahí se va a decidir todo. Quizás están en un bache, en esa laguna, por ejemplo, futbolística.
pero yo creo que tienen el suficiente plantel, tienen la suficiente calidad individual y ahí es que hagan más, ¿verdad? Que tengan esa química con el entrenador, con los aficionados, directivos, y Olimpia siempre va a ser un candidato o el candidato principal para campeonizar. Te preguntaba lo de Olimpia porque tengo la percepción, y eso sea una opinión, de que a Olimpia le va a costar mucho superar, no hablo de los títulos de Troglio, porque eso es más complicado, pero hablo de la etapa de Troglio. Le va a costar mucho porque el equipo se mecanizó. O sea, entró en una etapa como de que ya sabían qué es lo que quería Troglio, prácticamente que entrenaban lo mismo y todo, y el cambio es grotesco, es fuerte, es difícil, porque están los mismos jugadores, pero un diferente técnico. Por la diferente filosofía, es decir, del entrenador. Sí, es correcto. ¿Sientes que eso le puede afectar, le puede costar varios campeonatos al equipo? Bueno, eso yo creo que al final, la nota se le va a dar al final del torneo. Si Olimpia es campeón, no estaríamos hablando nada de esto. Correcto. ¿Verdad? Pero creo que la nota final se le debe dar al final. El detalle es que, por ejemplo, esta es una crisis de 5 partidos que al final yo creo que no ha repercutido tanto porque Olimpia está segundo, ¿verdad? Y porque está la parte final del torneo. Pero bueno, yo creo que Olimpia, no creo yo que vaya a tener, digamos, un periodo, digamos, asiago como tuvo de 7 torneos. ¿Te acordás antes de que viniera el profe Troglio, que estuvo sin campeonizar? Estuvo 3 años sin ganar. 3 años, ¿va? Sí. Bien difícil pronosticar, pero yo creo que al final del torneo se le debe dar la nota al profe Espinel con respecto al campeonato. Ya hablamos de filosofía, hablamos de cómo juega el equipo, es otra cosa. Pero siendo campeón, creo que se borran prácticamente todo, ¿no? Y si no es campeón, la continuidad en Olimpia es bien complicada. Es complicadísima, sí. Creo que hay entrenadores que se han ido por menos. Sí. Pero bueno, creo que Olimpia tiene el suficiente plantel, el mismo núcleo de jugadores está ahí. Es el equipo más ganador, es lo que te había dicho anteriormente, ¿no? Sí. Entonces ellos saben y están acostumbrados a ganar. En el futuro, Beto, ¿te viste, o bueno, cuando estabas saliendo ya de tu carrera, terminando, ¿te viste como entrenador o nunca te interesó la idea? Fíjate que yo jugué en Guatemala, estuve en el Aurora allá y estuve 2 años y saqué la licencia C en la Federación Guatemalteca y saqué unas clases de la licencia B. Entonces tendría que convalidar eso aquí en un futuro. Ahorita no lo he tomado, digamos, de una manera tan profunda, pero no descarto la posibilidad de ser entrenador. No sé si a nivel profesional, pero sí quizás a un nivel de academia, a nivel de jóvenes, a nivel de quizás darle a los jóvenes lo que quizás no tuve yo, ¿verdad? Que fueron esos fundamentos. Que fueron esos fundamentos tácticos, esos fundamentos a temprana edad. Por ejemplo, yo con 18, 19, 20 años, yo no sabía de una cuestión táctica. Yo lo vine a aprender con Nahum Espinosa, lo vine a aprender con Juan Flores, lo vine a aprender con Carlos Carranza, lo vine a aprender con, los hermanos Espinosa, con el profe Chelato. Pero imagínate si yo hubiera tenido esa formación quizás de 10, 12 años, quizás hubiese sido distinto. Entonces, a nivel de entrenador me gustaría eso para poder aportar a esa gente joven y regresarle un poco al fútbol lo que me dio a mí, ¿no? No, por supuesto, porque definitivamente la formación, el fútbol base es vital para poder tener un crecimiento y mejorar, sí, ¿no? Que se vea reflejado en selecciones. Por ejemplo, yo escuchaba el otro día a Edwin van der Sar, era el director deportivo del Ajax, no sé si es todavía, y decía Edwin van der Sar que el Ajax, por ejemplo, a los 17 años ya tiene que tener a sus jóvenes con todos los fundamentos técnicos, tácticos, porque es un equipo exportador. Entonces venden a los mejores equipos de Europa. Sí. Con 17 años ya te manejan todo. Fundamentos técnicos, controles, la crisis en un partido, temas tácticos, dónde tenés que ir, dónde tenés que moverte. Y aquí, por ejemplo, el tema de maduración del jugador hondureño es muy tarde. Y eso al final repercute también. No, y de verdad que sí, porque obviamente se espera que el fútbol mejore, se espera que el fútbol nacional crezca. A ver, los que somos amantes, que nos gusta mucho esto, quisiéramos que tuviéramos aquellos espectáculos, ¿no? Ya lo decías vos, que a veces eran partidos de Olimpia contra un equipo denominado pequeño, que recién había ascendido,
pero metían 3.000, 4.000, hasta 6.000, 8.000 personas. De los sub-20, Fito, ¿cuántos son titulares en la liga ahorita? Son pocos. Por ahí Olimpia tiene a Edwin Lobo, más por una necesidad. Pero me refiero de la selección sub-20. De la última sub-20, ¿cuántos son titulares en sus equipos? No hay. Pocos, sí. No Quizás Osorto, ¿no? Solo, tal vez Roberto Tatún, Sorto. que por ahí juega. Tatún no ha perdido la titularidad, pero sí juega de la España, de maratón. No recuerdo alguno, tal vez Isaac Castillo, creo, no sé. Entonces nos está costando. Y bastante. Y de ahí pones los 540 minutos y al final los 540 minutos es más una obligatoriedad para el técnico y no porque lo mete por mérito. De hecho, hay equipos que todavía no lo han cumplido y los están metiendo porque tienen que cumplirlo, porque no les quitan puntos. Tenemos que mejorar en ese sentido. Entonces, imagínate, esos equipos exportadores. Por Olimpia le ha estado costando ahorita vender jugadores. ¿Hace cuánto no vende un jugador? No, ya días. Desde Edwin, que tuvo una mala experiencia, no ha vuelto a sacar jugador. Y eso repercute a nivel de selección, a nivel, si digamos en los clubes Olimpia no anda bien. Entonces, quizás no tenés la exposición, no tenés esa plataforma para poder vender los jugadores. Para ir cerrando, Beto, una de las últimas preguntas. El mundo de Olimpia hoy se encierra y se engloba en una participación honrosa a nivel internacional, porque algo que se le criticó mucho a la etapa de Troilo fueron esas 2 eliminaciones en años consecutivos en Copa Centroamericana en fase de grupos. Es un fracaso rotundo, lo decía su presidente. Y hoy ya está clasificado el equipo nuevamente en una Copa Centroamericana. ¿Cómo es la mentalidad del jugador que lleva la camisa de Olimpia cuando sabe que tiene esa obligación, que tiene esa deuda pendiente? No, la obligación de Olimpia siempre es ganar, hermano. Ahí... me recuerdo cuando yo fui a firmar mi contrato, yo venía de ser un semiprofesional o jugaba burocrático, pero cuando me pusieron el contrato a mí, me dijeron, aquí no hay segundos lugares. Aquí no se da premio ni por clasificar a liguillas, ni por clasificar a semifinales, aquí es el campeonato. No es la exigencia, a nivel doméstico y a nivel centroamericano. Ya hablamos, tema de Conca Champions ya es otra cosa, ya es otro potencial económico, ya son otros equipos, ya la capacidad para comprar jugadores es distinta, pero creo que a nivel centroamericano Olimpia siempre tiene esa exigencia. Y creo que también deberían de recordárselo de vez en cuando a los jugadores también, ¿no? Porque tienen que tener ese sentido de pertenencia, esa responsabilidad de saber la camiseta que yo escuché a un jugador, no sé si fue Mengíbar, que dijo el Olimpia es el Real Madrid de Centroamérica, ¿no? Entonces ahí, si lo trasladas a nivel centroamericano, pues ahí está la expresión, ¿no? Está bien tirada. Sí, no, está bien tirada, sí, pero también hay que demostrarlo en la cancha. Y al final, viendo una cosa más amplia, no desconocemos que, por ejemplo, los otros equipos están creciendo. El Estelí ha crecido, tiene su propio estadio, centroamericanos, Alajuela y Saprissa siempre van a estar ahí. Los equipos panameños complican. Comunicaciones hace 2-3 años fue campeón centroamericano con el mismo Anangonó. O sea, yo sé que hay un lote de equipos ahí que pueden campeonizar, pero Olimpia siempre tiene que tener esa exigencia. Bueno, y Motagua también, ¿verdad? Que no ha podido campeonizar, pero que ha sido uno de los, digamos, contendientes principales a nivel centroamericano. Sí, sin duda que ha sido... Motagua siempre ha estado... Lastimosamente a Motagua le ha faltado el título a nivel centroamericano. Sí, creo que llevó 3 finales. 3 finales. Perdió contra Herediano, perdió contra Comunicaciones y perdió contra Saprissa. Y perdió una semifinal que muchos no recuerdan, pero el gol del Mango Sánchez que estuvo ahí, al borde. Que Olimpia gana después. Que se definió por detalles. Creo que el gol de Mango en el minuto 85, 80. Entonces, más o menos, sí. Fue una fuerza contra fuerza. Entonces Motagua ha estado ahí siempre peleando, ¿verdad? Y ahorita te estás peleando con K-Champion también. O sea, hay que darle el mérito también. Sí, y no es fácil. Sí. Es complicado porque hay un montón de factores que tienen que tomarse en cuenta a la hora de hacer ese análisis. Sí. Beto, ha sido un verdadero placer poder compartir contigo aquí en este podcast. Sé que sos un hombre con un tiempo ajustadísimo hoy en día. Sos un emprendedor, un empresario. Sí, ahí estamos. De corazón te deseo los mejores éxitos también en tu nueva etapa. Hombre, gracias. Mandame el material de cuando estuvimos en la metro allá, hombre. Hemos cambiado, ¿va? Ya venimos sí, va. Sí. Si me pongo a ver para atrás. Sí. Es bastante. Y ya les has contado ahí que fuiste jugador y todo.
¿O no te han visto jugando ahí? Mejor que... Ahí dejémoslo. Ya, eso ya pasó. Ya estoy Estás en otra etapa. No, te agradezco mucho. Para mí es un privilegio haber estado acá, haber interactuado con ustedes, con tu amplia audiencia. Y bueno, un gusto. Antes de cerrar, vamos a hacer un segmento que no puede faltar en el podcast. Ahí es donde vos comprometés a la gente, ¿verdad? Vamos a hacer un segmento que hemos llamado Mano a Mano con Beto Navas. Ajá. ¿Alguna vez jugaste desvelado un partido? No recuerdo. ¿Cuál fue la peor pelea de camerino que presenciaste? Vi varias, sobre todo a nivel verbal. ¿Alguna vez fuiste testigo de algún soborno o te invitaron a algún soborno? Nunca. Con categoría. ¿Te inventaste alguna lesión para no jugar un partido? Jamás. Lloraba cuando no jugaba, más bien. ¿Te enamoraste de alguna fan que tenías en el fútbol? No. ¿Cómo conociste a tu esposa? Por medio de un amigo en común. ¿Qué DT te hizo la vida imposible? La verdad que de todos aprendí. Siempre sacás cosas, robás ideas, robás cosas importantes de cada técnico, cada uno con sus características, con su filosofía, con sus modelos de juego, y siempre fui muy receptivo a la hora de aprender de cada uno de ellos. ¿Cuál fue el título que más disfrutaste con Olimpia? Título, yo creo que todos, pero creería yo que el primero, fue el que sentís la sensación, cuando ya tenés la medallita ahí. ¿Algún periodista que te haya hecho enojar y que tenía ganas de quedarle el micrófono en la cabeza? No. Siempre, quizás no teníamos esa incompatibilidad con las opiniones, pero siempre con la línea de respeto. ¿Te arrepentís de algo que hiciste como jugador? No, yo creo que no me arrepiento de nada, y al final creo que puedo decir de que dejé todo en el tanque, ¿verdad? O sea, el tanque quedó vacío. Ya si salieron las cosas como uno las pretendía o no, al final son cosas que uno no controla, pero quedo con la conciencia tranquila. Quiero saber la respuesta de esto. ¿Cuál fue la peor patada que recibiste? Yo creo que varias patadas. Esa de Membreño fue una. Y tengo otra de Membreño. El profe Membreño, cuando iba a entrenar con ellos, tenía 17 años, fue una pretemporada con Olimpia. Y me recuerdo que Alberto Guití era un central como de 2 metros. Me tiró una patada, pero me tiró que si me agarra, hermano, me mata. Y estaba Membreño arriba, me recuerdo, estaba viendo el colectivo y le dijo Membreño, no te le tires al cipote así. Y aquel moreno de 2 metros, mira, ¿Y qué le iba a decir? Ya ves como la jerarquía que había en ese plantel. No, por supuesto, Beto, por supuesto. Ahora, ¿volviste a hablar con Uma después de aquella histórica patada en el Clásico? Fíjate que sí, me mandó un voicemail una vez, pero la verdad que no sé qué se le cruzó por la mente, la verdad, Víctor, esa vez. Te tiró el cuello. Y fíjate que me iba a levantar. O sea, me pega la patada, porque fue un rebote, creo que le pega a Jocón, la pelota rebota antes, yo la quiero controlar y viene con la patada. Se me inflamó todo acá. Y yo iba a levantarme porque no sentía tanto dolor, pero en eso vino Wilson y me dice, no te levantes que lo van a expulsar. Entonces, vaya, pues le digo. Entonces cuando miro que le sacan la ropa y ahí, pues... Pero no, la verdad que con Víctor, calidad todo. Si se hiciera una serie de tu vida como futbolista, ¿cuál sería el titular? ¿Cómo le pondría? Pasión. Pasión. Sí. Muchas gracias, Beto. De verdad, ha sido un honor nuevamente poder tenerte acá en el espacio de... Gracias. Siempre sobre. Muy amable a la producción y a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Beto Navas, uno de los jugadores que tuvo una trayectoria tremenda en el Club Olimpia Deportivo y también en otros equipos de la Liga Nacional y que ha pasado aquí por los micrófonos de la poderosa Radio América para poder compartir con nosotros, analizar de fútbol y también de otros temas de la vida. Yo les invito a que ustedes puedan seguirnos en nuestras plataformas digitales como Radio América HN y también visitar el sitio web como www.radioamerica.hn. Nos vemos hasta la próxima. Encuéntrenos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast y www.radioamerica.hn.